Bendiciones, agradecido con el Señor por sus grandes verdades. Hoy se abordará el tema: ¿te crees fuerte? Soporta al débil. Leo en el nombre de Jesucristo Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo, cuando escribe los que somos fuertes, no está diciendo que se creía más poderoso que los demás, pues estaba bien claro en quién reside y de dónde se origina el poder. Tampoco el apóstol Pablo estaba señalando en específico esa condición de debilidad que podía existir en un creyente, sino que está planteando una manera de cómo nosotros poder abordar el sistema de la convivencia. Esa fortaleza a la que se refiere el apóstol era en cuanto a la fe. Él estaba afirmando que aquellos que tienen una fe bien formada y bien fundamentada deberían de prescindir de sus propios gustos y cargar con las debilidades o las falencias de aquellos quienes aún no habían alcanzado ese nivel de madurez por diversas razones. Nótese que el sentir de Pablo era servir de apoyo y ayuda a los que estaban iniciando la vida cristiana. Los capítulos 14 y parte del 15 de este libro de Romanos refieren a ese tipo de creyentes. Dice la versión Vulgata en Romanos capítulo 14, versículo 1, nos recomienda: tratad con caridad, es decir, con amor, al que todavía es débil en la fe, es decir, al que está en proceso de crecimiento hasta alcanzar la madurez que nos pide el Señor a través de su palabra. Y aclara: o que está poco instruido en ella, y convivan con ese creyente sin caer en disputas o discusiones, pues todavía hay cosas que ellos no han entendido bien respecto a lo que Dios ordena. Es interesante cuando hace referencia que está poco instruido. A veces no tenemos esa oportunidad de recibir una buena instrucción conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, Pablo está enseñando que se debe ser cuidadoso con los nuevos creyentes, con aquellos que a pesar de tener un buen tiempo en el camino del Señor, incluso no han logrado discernir algunos aspectos en lo que refiere a la vida cristiana. Tampoco el apóstol está abriendo compás al pecado, sino a ciertas prácticas y costumbres basadas en sus formas de pensar que traían los judíos y que traían aquellos gentiles conversos, como por ejemplo el tema de las comidas, el ser vegetariano o ser vegano. Otro tema que también estaba afectando a muchos creyentes que se creían fuertes en Roma era el de los días. Probablemente los judíos ortodoxos que aceptaron el cristianismo todavía les quedaba esa costumbre de guardar el sábado, y aquellos, entre comillas, que se creían muy fuertes, los criticaban, les señalaban. Sin embargo, Pablo en el capítulo 14, versículo 4, les hace una confrontación y les dice: ¿tú quién eres para juzgar? Acá el término juzgar significa criticar, censurar al criado ajeno. No era juicio realmente, pues había desventaja frente a ellos, ya que esos creyentes, vuelvo y ratifico, no habían alcanzado aún el pleno conocimiento por diversas razones. Significa que aquellos que se creían tan fuertes estaban cometiendo mayor pecado que los débiles, según la perspectiva de ellos, pues sus costumbres, si observamos, no afectaban en lo absoluto su santidad. Pablo lo deja en evidencia en el verso 6 cuando les explica: si ellos observan o toman un día en particular para adorar, pues lo hacen para honrar al Señor. Y lo mismo ocurre respecto a los alimentos. Le dan gracias a Dios por todo, y eso mismo hacen quienes se abstienen
dan gracias a Dios por todo. Pablo estaba planteando un elemento de costumbres, no de doctrina. Ya ahí entraríamos en otro terreno. En el verso 10, capítulo 14, vuelve y les ratifica y deja en evidencia que esa actitud los había conllevado ya no solamente a la crítica, sino que ya habían entrado a otro nivel mucho más peligroso, y era que ellos estaban menospreciando a sus hermanos. No solo los criticaban, no solo los censuraban, sino que ahora los despreciaban, dice una versión. Esto ocurre aún en estos tiempos, cuando se observa en las congregaciones a feligreses, directivos y jerarcas que se creen ser muy fuertes, guerreros con mucha unción, con mucha potestad delegada en lo jerárquico, y en vez de enseñar a los neófitos, muchas veces critican, censuran, menosprecian, y es ahí donde surge la mal llamada disciplina. Quieren que los miembros y los demás subordinados aprendan a causa de la imposición de sus normas y no usan lo que Pablo plantea en el versículo 13. No critiques, no seas tropiezo u ocasión de caída de tu hermano. Y Jesús les da una buena recomendación a esas personas. Dice en Lucas 17:2, es mejor que te ates al cuello una piedra de molino y te lances al mar. Y dice Pablo en el verso 14, sigue disertando, y plantea que todos esos debates absurdos se deben al modo de pensar, y es lamentable cuando aquellos que creen ser fuertes atacan a los débiles contristándolos, es decir, haciéndolos sentir menos, haciéndolos sentir incómodos e impotentes. Pablo dice que tales fuertes no andan conforme al amor de Dios, esto es, conforme al amor del Señor. Pues recordemos que nuestro Dios es un Dios de amor. Entonces, la disciplina no es desactivar, no es desarticular. La disciplina simplemente es enseñar. Y obviamente esto va a traer crecimiento. Y les explica en el verso 17 y 18 que el reino de Dios va más allá de las prácticas terrenas, va más allá de las costumbres religiosas, ya que el reino de Dios consiste en justicia, es decir, en rectitud. Consiste en paz, no como el mundo la da, sino conforme a la que el Señor ha ofertado, de ser posible, dice, vivir en paz con todos los hombres. Y consiste también gozo en el Señor, a pesar de las circunstancias. Ese gozo, esa alegría, esa gran bendición de Dios en nuestras vidas es latente. Si estas tres cosas están en tu vida, así estés recién converso, así seas un neófito o te hayan excluido, tú estás agradando a Dios y serás aprobado, es decir, serás acepto y serás estimado por los hombres y por Dios. El verso 19 y 20 les exhorta a seguir todo lo que es para edificación y a que no sean destructores de la obra de Dios por cosas tan sencillas, por cosas tan elementales, que a veces lo que requieren simplemente es lo máximo que da el Señor, que es la enseñanza. Él dice que el mandamiento es lámpara, pero que la enseñanza es luz. Y en el capítulo 15, versículos 1 al 7, Pablo les plantea a aquellos creyentes una reconciliación y coloca como petición que haya en ellos un mismo sentir, según Cristo Jesús. Y recuerda, no seas religioso, ajústate a lo que realmente establece el nuevo pacto para el cristianismo y deja ya de criticar, de censurar y colocar tantos mandamientos de hombres. Y tú como creyente, retén la verdad, ajústate a los absolutos de Dios, teme o respeta a Dios y vive para agradar al Señor en toda vuestra manera de vivir, como dice la Escritura. Te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, el único fuerte es Cristo y Él sabe soportarnos. Tu conexión con Cristo es fortaleza. Tu conexión con la palabra es crecimiento y madurez.
Su hermano y amigo en Cristo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.